Bueno, muy buenas tardes. ¿No? Hoy tengo el privilegio, ¿no?, de traer la palabra, ¿no? Como decía la canción, ¿no? No hay lugar, ¿no?, más grande que estar en su presencia, ¿no?, del Padre. Y qué más importante, ¿no?, aprendiendo, conociendo la verdad, como decía el domingo la pastora, ¿no?, que conocer la verdad no nos hace, no nos trae tal vez muchas soluciones, decía ella, ¿no? Muchas soluciones que podemos estar pasando en nuestras vidas, no, en nuestras situaciones, no, pero cuando uno conoce la verdad, como dice la palabra, no nos hace libre de todo, ¿no? Y, y viendo, ¿no?, que cuando la pastora predicaba, ¿no?, que ese conocer esa palabra que se tiene que meter en nosotros para poder entender, ¿no?, entender la palabra, la verdad, ¿no? Qué importante es poder entender, ¿no? Entender que nuestra manera de pensar sea el mismo de Dios, ¿no? Que no sea nuestra perdón, que no sea nuestro pensar de uno mismo, ¿no?, sino del mismo sentir. Entonces yo le puse el título, el mismo sentir del Padre, ¿no? Entonces tenemos que tener ese sentir del Padre, ¿no?, sentir de Dios y sentir también del Padre, quien nos direcciona, ¿no?, quien nos nos hace conocer, ¿no?, la palabra, quien nos lleva, ¿no?, a ese conocimiento de la palabra, ¿no? Entonces, yo estaba viendo cuando dice el apóstol Pablo, ¿no?, como decía la pastora el domingo, que el apóstol Pablo, la pastora decía que el apóstol Pablo luchaba para que la iglesia, para que todos puedan llegar a ese conocimiento, ¿no? Entonces nosotros también, ¿no?, que seamos como el apóstol Pablo, luchemos para que nosotros mismos llegamos a alcanzar ese conocimiento y llevar a otros, ¿no? No nos quedemos nosotros mismos alcanzando el conocimiento y decir, no, yo ya conozco, pero otros no nos conocen a través de nosotros, ¿no? Entonces, qué importante es nosotros primeramente alcanzar ese conocimiento y poder llevar a otros que lo conozcan, ¿no? Lo que nos están mirando por el Facebook, por ejemplo, que puedan escuchar y conocer, ¿no?, la verdad y poder entender, ¿no?, y poder luchar a esa meta, ¿no?, a ese propósito que estamos llamados, ¿no? Entonces yo veía cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses 2:2, dice, ¿no?, que él hablando dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿no? Entonces dice, completad mi gozo, ¿no? Qué importante que sea completo el gozo cuando uno siente lo mismo, ¿no? Estar unánimes en ese mismo amor, como también nuestra pastora hablaba el domingo, ¿no? Conocer el amor en esa unidad del amor, ¿no? Dice, no, sintiendo una misma cosa, ¿no? El 3 dice, nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿no? Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Como decía, ¿no?, muchas veces nosotros mismos nos miramos, nosotros mismos queremos crecer y al otro no dejamos tal vez crecer, ¿no? O no le enseñamos a crecer, ¿no? No le hacemos ver cómo tiene que crecer también
en el conocimiento, en esa verdad, ¿no? En ese amor, unánimes unos a otros, amándose unos a otros, ¿no? Dice en el 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, haya en nosotros ese sentir que había en Cristo Jesús, ¿no? En otra versión, por ejemplo, dice en la Torre Amad, dice, porque habéis de tener en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo en el suyo, ¿no? Entonces, tener en nuestro corazón el mismo sentir, el mismo sentimiento que tuvo Jesús, ¿no? En unidad con el Padre, ¿no? Porque él decía, no hago nada de lo que mi Padre me mandó a hacer, ¿no? O yo no hablo nada de lo que mi Padre me dijo, ¿no? O de lo que él oía, que lo que le decía el Padre. Él no hablaba otra cosa, él estaba siempre en el mismo sentir, ¿no? Por eso dice, haya en vosotros también este sentir, ¿no? Este sentir que hay en nosotros, en cada uno de nosotros, para que pueda ver, tal vez los demás, que hay ese sentir de la palabra, de la verdad, para que pueda ver en otros, ¿no? Que pueda, ¿no? Que nuestra mente esté ejercitado en ese sentir, ¿no? Estar dispuesto a poder sentir lo que sentía Cristo, ¿no? Poner nuestra mira en lo que Dios nos enseña, ¿no? El apóstol dice, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en los de la tierra, ¿no? No mirar humanamente, sino mirar celestialmente, espiritualmente, poder estar mirando para poder sentir, porque si no miramos espiritualmente no vamos a sentir lo que él sentía, ¿no? Que por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Entonces poder sentir, poder estar dispuesto, ¿no? a sentir, ¿no? Disponer nosotros mismos a sentir, porque si en nosotros no está ese querer sentir como sentía Jesús, tampoco vamos a poder, ¿no? Entonces poder tener ese mismo espíritu para poder sentir. Y el sentimiento, ¿no? Tiene que estar, tenemos que adiestrarlo, porque el sentimiento está en el alma, ¿no? Entonces nuestra alma tenemos que adiestrarlo, ¿para qué? Para que vaya para poder alcanzar ese sentir que tuvo Jesús. Tiene que ser adiestrado, tiene que ser enseñado, tiene que ser gobernado por el Espíritu, nuestra alma, para poder sentir, ¿no? Para poder sentir lo mismo que sentía Jesús, ¿no? Por eso cuando Jesús le decían, ¿no? Que él decía, ¿no? Que él dice, si conocieran que yo soy y que nada hago por mí mismo, ¿no? Sino que según me enseñó el Padre, así hablo, ¿no? Entonces, según me enseña, ¿no? En este caso nuestra paternidad, que tiene el mismo espíritu del Padre, ¿no? Poder lo que nos enseñó, poder tomarla para poder ir al crecimiento, al avance, ¿no? Avanzar, ¿no? Ejercitando nuestra mente para poder ver, ¿no? Cuál es ese sentir, o poder alcanzar ese mismo sentir. Y en Filipenses 8:3 dice, ¿no? Que el apóstol, no, 3:8, perdón, 3:8, al revés lo estoy diciendo. 3:8, ¿no? Aquí el apóstol Pablo, ¿no? Como decía, ¿no? Él era un luchador para poder alcanzar, para poder sentir. Por eso decía también, ¿no? Imítenme a mí como yo a Cristo, ¿no? Que sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, él siempre estaba instando que todos alcanzaran, ¿no? Esa madurez,
que alcanzaran ese conocimiento, esa sabiduría, ¿no? Dice en el 8, en el 3:8 dice, todo eso lo he dejado. Eso ponme en la BLS, por favor. ¿Está? A ver si no. Dice, todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos, ¿no? Dice ahí, ¿no? Dice, todo lo he dejado con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Cuando uno conoce bien a Cristo, puede llegar a sentir como Él sentía, ¿no? Es poder estar en ese mismo sentir, porque dice, no hay mejor conocimiento, ¿no?, que conocer la verdad, conocer a Cristo, ¿no? Y poder ser hallado en Él, ¿no?, por la fe de Cristo, ¿no? Y en el 12 dice, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando para alcanzar esa meta, ¿no? Tenemos que seguir luchando para poder alcanzar, ¿no? Tenemos que seguir luchando para alcanzar ese propósito, ¿no? Luchar por un propósito a que todos estamos llamados a alcanzarla. Entonces dice, sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo, dice, ¿no? Para eso nos llamó, para eso no nos trajo, para poder alcanzar. Pero ¿cómo lo alcanzamos, no? Conociéndole bien a Cristo, conociendo bien la palabra, porque dice, no hay mejor conocimiento que conocer, no la palabra. Dice, el 13 dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. No tengo que concentrarme o fijarme en donde ya he alcanzado, donde ya conozco, hasta donde ya he llegado a conocer, sino tengo que concentrarme, esforzarme por lo que me falta por alcanzar, ¿no? Porque no. Sabemos que todos dicen, ¿no?, que todos tenemos que llegar al conocimiento, a una fe, a una unidad, ¿no?, conociendo, ¿no?, ese amor de Dios unánimes, decía, ¿no?, la palabra, y llegar a tener ese mismo sentir del Padre, ¿no? Por eso dice, no, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. El 14 dice, así que sigo adelante hacia la meta, para alcanzar, sigo hacia adelante, sigo luchando para alcanzar lo que me falta, ¿no? Dice, para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Dice, todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana, debemos pensar que es de esta manera. Y si alguno de ustedes piensa de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. Dios nos va a hacer ver con claridad. Si nuestra mente no está con claridad, tal vez confundido, ¿no?, con lo que cuando uno no está firme en la palabra, cuando uno no conoce
la verdad, como decía la pastora el domingo, si la palabra no se ha metido en mí, no está dentro de mí, cuando tal vez no voy a estar segura si será la verdad, por eso dice, ¿no? Si estoy pensando de otra manera, Dios nos va a aclarar, Dios nos va a dar esa claridad, esa luz, nos va a aclarar de esa verdad para poder llegar a poder sentir como él se sentía, ¿no? Dice en el 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Seguir el ejemplo, mirad, ser imitadores de mí, ¿no? Dice el apóstol Pablo, siempre estaba llevándolo a que todos crezcan, la iglesia pueda crecer. Cuando incluso dice, no, cuando Onésimo era, dice, inútil, lo hizo útil, no, la palabra nos va a ser útil para poder entender la palabra, ¿no? Siempre, entonces, seamos como ese luchador para poder luchar para poder alcanzar la meta, para poder llegar a alcanzar el propósito, ¿no? Llegando a conocer bien a Cristo. Y eso nos va a hacer la palabra, la escritura, porque dice en 2 de Timoteo 3:16, nos dice, 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra es útil, dice, está inspirada por Dios, que nos va a llevar a ese conocimiento, a esa lucha para poder alcanzar el mismo sentir, la verdad, el conocimiento, la sabiduría. La palabra que dice para corregir, para restaurar, para levantarnos si nos caemos. La palabra lo va a hacer, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Entonces, cuando la palabra nos restaura, nos levanta, vamos a estar preparados para toda buena obra, para poder llevar a otro al conocimiento, para poder llevar a otro que también tenga ese mismo sentir del Padre, ¿no? Que en un mismo sentir, en uno, decía la pastora, el Padre y el Hijo son uno. Y la pastora decía que eso es un misterio que tal vez nos cuesta entenderlo, ¿no? No nos cuesta, pero la palabra es lo que te va a llevar a ese conocimiento. La palabra es lo que te va a llevar a esa verdad. Por eso dice para corregir, instruir, enseñar, redarguir. La palabra nos va a enseñar. Y dice en el 14, dice, no, hablándole Pablo, ¿no? a Timoteo le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién, reconociendo de quién has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido. Porque la palabra te va a hacer, ¿no?, estar preparado. Pero dice, persiste en esa enseñanza, en esa palabra, sabiendo de quién has aprendido, ¿no? Porque el conocimiento, ¿no?, de la verdad crea un fundamento sólido para poder llevarnos a ese mismo sentir. Amén. Porque si no estamos preparados o no llegamos a conocer la palabra, puede que nuestros sentidos se extravie, como dice, ¿no?, el apóstol Pablo dice, ¿no?, en 2 de Corintios 11:3,
dice, ¿no? Que nuestro sentido puede estar extraviado de la sincera fidelidad de Cristo, ¿no? Porque por no estar, por no dejarnos enseñar, por no dejarnos, como dice ahí la palabra, redarguir, corregir de lo que tal vez uno está, porque muchas veces pensamos que lo estamos haciendo todo bien, yo lo hago bien, y si me están corrigiendo, no, si yo lo estoy haciendo bien, para mí está bien, pero si te está viendo otro que no está bien, tenemos que dejarnos enseñar, tenemos que dejarnos corregir, tenemos que dejarnos instruir con la palabra, porque la palabra es lo que te va a hacer ver. Por eso dice, si piensas diferente, Dios te va a dar esa claridad, la palabra. Dios te va a dar ese entendimiento para que puedas entender la palabra. Pero si no me dejo, me cierro en que yo ya sé, yo ya entiendo por mi propia cuenta, ¿no? Tampoco Dios, por más que te está dando la palabra, porque Dios nos habla por medio de una persona, por ejemplo, ¿no? Ahora Dios es lo que te está hablando, no estoy hablando yo, sino Dios por medio de mi boca, Dios le está hablando para que puedan conocer, para que puedan entender la palabra, ¿no? Entonces uno deja para que nuestro sentido no se extravie, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Como dice, como la serpiente engañó a Eva, ¿no? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, ¿no? Porque ahí dice, ¿no? Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleréis, ¿no? ¿Por qué? Porque el sentido está extraviado, porque si viene otro predicando, dice otro Jesús, incluso dice otro espíritu, ¿no? Te trae otro espíritu, ustedes lo aceptan. ¿Por qué? Porque mi sentido no está preparado, como dice ahí, enseñado, corregido, para estar preparado para toda buena obra, estar perfecto en el conocimiento, en el entendimiento, no está. Entonces estoy extraviado, viene otro, lo acepto, ¿no? Porque dice también, pues aunque el apóstol Pablo ahí cuando les habla dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, ¿no? Aunque puedas, la palabra tal vez no puede ser, pero en el conocimiento, dice, no, el apóstol Pablo dice, no lo soy. Y en todo, por todo, hemos demostrado. O sea, el apóstol Pablo lo demostraba, ¿no? Con ese conocimiento, aunque tal vez, dice él, no hablaba bien, pero él en el conocimiento de la verdad era perfecto y lo demostraba para que puedan ser, por eso decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Poder sentir, tener ese mismo sentir, ese mismo corazón, ¿no? Por eso decía, sentir en mi corazón lo que siente también Jesús en su corazón, ¿no? Cuando habla el corazón, habla de nuestro pensamiento, tener el mismo pensamiento, hacer la voluntad del que nos envió, ¿no? En Romanos 15:8 dice, 15:5, perdón. Estoy viendo mal los números hoy. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? El Dios de la paciencia, de la consolación, os dé entre ese mismo sentir según Cristo Jesús,
¿Para qué? Dice, para que unánimes, unidos, a una voz glorifiquéis. No. Entonces, el Dios tiene esa paciencia de que todos tenemos que alcanzar ese mismo sentir. Él no nos deja, lo que le dejamos somos nosotros, dice, ¿no? Lo que nos alejamos somos nosotros. Él siempre está hablándonos, por eso dice, el Dios de la paciencia nos va a hacer llevar a ese mismo sentir, para que todos unánimes a una voz glorifiquemos al Padre, ¿no? Y poder tener ese mismo sentir y no no estar nuestro sentido extraviados, ¿no? De ese amor de Dios, de esa paciencia de Dios que nos da, de ese sentir que nos da Dios. Dice en Hebreos 5:14, ¿no? Cuando dice que nuestro sentido tiene que estar bien ejercitado para poder discernir si nos están trayendo otro Jesús, si nos están trayendo otro espíritu, otro evangelio, otra palabra. Tiene que estar bien ejercitado, pero para eso tenemos que alcanzar una estatura. Por eso dice, ¿no? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿no? Nuestro sentido tiene que estar ejercitado, pero para eso tenemos que conocer la palabra, para eso tenemos que alcanzar una madurez, una estatura, ¿no? Como decía, no más arriba, no mirando hasta donde yo ya llegué, sino poder seguir más allá, poder ir más allá, porque hay más allá, hay más conocimiento, como dice la palabra, que está escondida, ¿no? La pastora decía, hay un tesoro que tenemos que lograr a conocer, a encontrar ese tesoro, ¿no? Ese conocimiento, la palabra mismo lo dice, la sabiduría está oculta, pero es cuando uno conoce, es para nuestra gloria, ¿no? Cuando uno lo llega a conocer, está escondida. Tal vez no lo vemos en la palabra, lo leemos el versículo, pero no lo vemos. Pero vamos a llegar a conocerlo, a verlo. Por eso dice que Dios nos va a hacer ver con claridad. Dios nos va a hacer entender. Dios nos va a hacer ver, ¿no? La palabra para que y nuestro sentido tiene que estar ejercitado en poder discernir cuál es el bien, cuál es el mal, poder discernir si alguien me está trayendo otro Jesús, si alguien me está trayendo otro espíritu, ¿no? Poder saber si es la verdad, me está diciendo la verdad o no me está diciendo la verdad. Uno tiene que saber discernir, ¿no? Cuál es el bien y cuál es el mal, ¿no? Y poder estar en el mismo sentir. Y obvio, ¿no? Que, bueno, en la palabra hay muchos, ¿no? Que habían hombres que no tenían el mismo sentir del Padre, ¿no? No tenían el mismo sentir del Padre. Lo que les mandó a hacer no lo lograron hacer. Y él buscaba, dice, a hombres o varones conforme a su corazón, cuando no cumplían lo que Dios les mandaba hacer, ¿no? En este caso vi yo a Saúl, ¿no? En 1 Samuel 13:13, ¿no? Cuando dice, porque a Saúl como rey le mandó, pero él hizo conforme a su, diríamos, a su sentir, no al sentir del Padre, ¿no? Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. No, has hecho locamente, porque si vieras
tenido el mismo sentir, tu reino hubiera sido para siempre. Pero al no estar en el mismo sentir con el Padre, su reinado no fue para siempre, ¿no? Dice en el 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿No? Aquí Saúl no había, dice, ¿no? Había hecho, dice, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento. Dice, el que me ama guarda mi palabra guardará, ¿no? Entonces no tenía este mismo sentir para poder llevar a cabo lo que le había mandado, porque dice, no cumpliste, no guardaste lo que te había mandado Jehová. Y ese varón que buscó conforme a su corazón era David, ¿no? En Hechos 13:22 dice, quitado dice, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien ha dado lo que yo quiero, quien hará todo lo que yo quiero, ¿no? Todo lo que se nos ordene para hacer, ¿no? Entonces, qué importante es poder estar, ser, ¿no? Ese varón conforme al corazón, poder tener ese mismo sentimiento para hacer todo lo que Él quiere, todo lo que el Señor nos ordena, nos manda hacer, ¿no? Porque Él nos ha mandado cumplir un propósito, poder alcanzar esa meta, poder alcanzar ese propósito. Porque ahí Saúl no tenía el mismo sentir del Padre, había hecho conforme, dice, locamente hizo, pero él se buscó a un varón conforme a su corazón, a un varón que tenía el mismo sentir, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces el Señor también va a buscar, ¿no? Entre nosotros que estamos conforme a su corazón, que tengamos el mismo sentir, el mismo pensamiento, conociendo la verdad, pudiendo alcanzar la madurez y no que estemos haciendo, ¿no? Como dice, locamente, como Saúl, y no guardando la palabra, no guardando el mandamiento que Dios le había mandado a hacer, ¿no? Y él, después su reino no fue duradero, porque el reino donde estamos llamados es eterno, es para siempre. Amén. Y después otro varón que sí tenía también el sentir del Padre, ¿no? Que incluso Abraham, ¿no? Incluso cuando le pide a su hijo, él obedece y le lleva para sacrificarlo, ¿no? Dice en Génesis 18:17, dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio,
para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. No. Este hombre tenía el mismo sentir del Padre y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Sabiendo, no, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, no, en él son benditas todas las naciones de la tierra, porque dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, o sea, a su descendencia y a su casa después de sí, que guarde el camino de Jehová. Poder guardar nuestra descendencia, estar guardado en el camino de Jehová, que pueda seguir ese mismo sentir, ¿no?, de nosotros, que mañana también siga ese mismo camino y no que se apartan del camino de Dios, sino puedan seguir, ¿no?, seguir ese camino, ¿no?, haciendo juicio, justicia, dice, para que haga venir Jehová a Abraham sobre todo lo que él habla, sobre todo lo que él ha prometido en cada uno de nuestra vida, pueda cumplirse teniendo ese mismo sentir, ¿no? ¿No? Porque qué importante es, ¿no?, poder tener ese mismo sentir y poder cumplir toda esa promesa de lo que Dios nos ha mandado hacer, ¿no? Conociendo la verdad, conociendo la sabiduría, la verdad, el amor en unidad, ¿no? Porque dice, ¿no?, que todos tenemos que alcanzar esa madurez, ese conocimiento, ¿no? Y estar, ¿no? Sé todos, ¿no?, de un mismo sentir, ¿no? Dice el apóstol Pedro, dice, ¿no?, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, ¿no? Poder tener ese mismo sentir, ser compasivos entre todos, amigables, misericordiosos, amándonos unos a otros, ¿no? Para que también todos crezcamos, como el apóstol Pablo decía, no mirando mi propio beneficio, sino también el de mis hermanos, para que también crezcamos todos juntos, ¿no? Aprender unos a otros, ¿no? De uno, aprender de mi hermana, aprender de mi otra hermana y seguir, ¿no?, siendo el mismo, estar firmes en la casa, como dice, ¿no? Porque dice, ¿no?, Abraham decía que yo sé que mandará a sus hijos para que, ¿no?, Dios pueda ver, ¿no?, que diciendo, ¿no?, que yo sé que podemos cumplir ese palabra sintiendo lo mismo y no que pueda estar nuestro sentido tal vez extraviado. Cuando alguien nos trae otra palabra, yo me separo, me alejo y nunca llego a cumplir el propósito, porque si yo me salgo de una casa, me voy a otro y así, y nunca llego a cumplir el propósito, nunca llego a sentir el mismo sentir del Padre o Jesús que tenía, ¿no? Cuando dice, hay este mismo sentir como en Cristo, en nosotros, ¿no? Ese mismo sentir que había en Cristo, que también haya en cada uno de nosotros. Amén. Amén, eso era la palabra de hoy, ¿no? Entonces, qué importante poder seguir esa lucha, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Seguir luchando para alcanzar esa meta, luchar para alcanzar ese propósito, porque no es fácil, tal vez, ¿no? No es fácil que yo me lo leo la Biblia y ya yo digo, yo ya conozco, sino tengo que luchar, tengo que esforzarme, tengo que permanecer para poder llegar a alcanzar esa meta. Amén. Porque si no lucho, si no me esfuerzo, no alcanzaremos esa meta o ese propósito a que estamos. Por eso decía que la pastora decía el domingo que Pablo era un luchador, ¿no? Y se ve en la palabra que luchaba para que todos alcanzaran esa meta, ¿no?
ese premio, como dice, a que están llamados a recibir cada uno de nosotros. Y ese premio es poder alcanzar el conocimiento de Dios, poder alcanzar ese mismo sentir del Padre. Amén. 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 Gracias, papá. Te damos por esta palabra, papá, que haya llegado en corazones de todos los que están escuchando, papá, y lo que van a escuchar por medio del Facebook, papá, que haya llegado para que puedan entender y pueda haber en su corazón este sentir que hubo en Cristo Jesús, que el Padre y el Hijo son uno, papá, que te puedan conocer a ti, papá, para que puedan alcanzar la estatura del varón perfecto, como dice papá, que podemos alcanzar y con una conciencia, ¿no? Que solo tú, papá, puedes levantarnos, pues, porque esa verdad es lo que nos va a traer, ¿no? La verdad es lo que nos trae ese conocimiento y cuando uno conoce, ¿no? La palabra trae muchas tal vez soluciones para poder ver con claridad, para poder resolver con claridad y poder estar firmes en la palabra, papá. Te doy gracias, papá, por mis hermanos y por lo que no están, pero sabemos que están en el Espíritu. Lo bendecimos donde están, papá. Gracias en tu nombre, papá, Hijo amado. Amén. Amén.